¿no? Porque luego aparece un asesino serial de mujeres y resulta que esas que encontraron en su domicilio pues estaban reportadas como desaparecidas. Entonces no sabemos muy bien ese incremento en los desaparecidos, que además fue motivo todo un cambio en la comisión para que no se contaran de esa misma forma, qué tanto se están escondiendo los números. Pero además de eso, Pepe, cada día vemos algún evento extraordinario que se vuelve común. Por supuesto, este secuestro del obispo emérito en su casa. Que se está indagando porque hay evidencias de... Más bien lo que prevalece es el misterio. Yo no puedo afirmar ni mucho menos qué sucedió, pero sí sabemos que pasó algo muy feo, muy serio. Lo retiraron de su hogar, lo dejaron drogado en un lugar donde fue rescatado y hasta ahora no sabemos por qué. Pero no es normal, Pepe, que a la gente la saquen de su domicilio, y menos un obispo como él, que había sido uno de los artífices de esta mediación que ya hemos platicado en este espacio que tú generosamente me concedes, en tratar de apaciguar al crimen, pero desgraciadamente negociar con el crimen, pues tiene, si no tienes la fuerza del Estado atrás, tiene un plazo perentorio muy, muy corto. Hoy vimos en Cuernavaca una serie de manifestaciones de que la familia michoacana presume, dice, ya esta plaza es nuestra, porque parece que han desplazado a los otros. Vimos el secuestro, perdón, un médico secuestrado en Zacatecas, en Fresnillo, pero vimos también, lo publica hoy el Reforma, que fueron a rematar a un par de... Era el jefe de la policía, de tránsito de la policía, allá en Cuernavaca. En Cuernavaca. Hubo un atentado, estaba reponiéndose en un hospital y llegó un comando de 10 sujetos encapuchados, en fin, con armas largas, y lo remataron impunemente, vamos. No hubo ni quien los detuviera. Luego se fueron en camionetas y mataron a este señor finalmente. Entonces ya ni es notan, muchas veces ni en la mañanera sale, nos seguimos acostumbrando. Qué bueno que parecería que estos restos humanos encontrados aquí en el oriente de la ciudad no corresponden a personas, pero lo triste es que esa buscadora de desaparecidos ha encontrado muchos. A cada rato, lo que decía ella en la entrevista que le hiciste es cierto, encuentran tumbas repletas de cadáveres. Fíjate que me ganó el sentimiento, la intervención completa es realmente poderosa. Intervinimos los coordinadores, en el caso mío, mi condición de vicecoordinador, y se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo después de 9 años como legislador, 3 durante la usurpación de Calderón, 2009-2012, muy duros desde la oposición, muy difíciles, y ahora los 6 años que acompañamos al gobierno del compañero presidente López Obrador. Nos reunimos ayer, una espléndida reunión en Palacio Nacional. Entonces, al término de la intervención, ya andaba yo nostálgico, la verdad. Originalmente la idea era quedarme ahí en la Cámara de Diputados, luego cambió la determinación y voy al Senado, y me acabó entrando la nostalgia. Siempre se te quedan cosas en el tintero, agradecerle al pueblo de Iztapalapa. ¿Tú te querías reelegir como diputado? No, en realidad yo quería ir al Senado y originalmente se me planteó que me quedara ahí en la Cámara de Diputados, encabezar la fracción del movimiento, y luego se volvió a plantear mi ida al Senado, que yo agradezco mucho. Pero termina este ciclo, hombre, y yo no le agradecí al pueblo de Iztapalapa, que sin él yo no hubiera estado ahí. La labor que hice en el Consejo Editorial me enorgullece mucho, fue una labor colectiva. Se quedaron cosas en el tintero y hice una reflexión política importante, porque previamente habían hablado compañeras diputadas y se habían dado con todo, y a mí me parece que era una sesión pues ya de cierre, ya de un balance de lo que habíamos hecho, y también en lo personal de a dónde íbamos, que en mi caso, igual que el caso de Nacho Mier, vamos al Senado de la República. Te quiero preguntar, luego de la clausura del periodo ordinario de sesiones, en fin, se reunieron los diputados de Morena,
del PT, en fin, se reunieron con el presidente de la República en Palacio Nacional. Sí. Hoy veía un cartón donde decía, se veían unos borregos entrando a Palacio Nacional y demás. Bueno, yo, más allá de esa ironía, yo te quiero preguntar, ¿por qué el presidente de la República en su mandato se ha reunido una y varias veces con todos ustedes y no se ha reunido con los demás partidos, que también forma parte del abanico de la democracia? Eso siempre nos ha quedado como una duda. Yo creo que él no ha sentido que no le ha encontrado sentido a reunirse con la oposición, que no tiene ninguna voluntad de encontrar puntos de coincidencia. Yo ayer lo dije en mi discurso, nos gustaría una oposición dura, seria, sólida, no una oposición, esto lo digo aquí, mentirosa, intrigante, embustera. Van en narco, presidente, 50 millones de dólares. Bueno, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz tuvo la irresponsabilidad de soltarlo en el debate y se hace cargo de que esa campaña es de ella. Entonces, con nosotros, claro, que en nuestra condición de mujeres y hombres libres se evaluaron cosas en los diferentes años sobre las iniciativas, sobre el rumbo del país, sobre cómo avanzando el proyecto. Ayer fue una reunión espléndida. El compañero presidente es un hombre excepcional, es un chingón, la verdad sea dicha, y planteó todo el balance de lo que ha sido el gobierno y la importancia de servir al pueblo y de que la transformación no puede realizarse sin la participación claro, del pueblo. Queda claro, ¿Perdón? Queda muy claro. Pero lo que no queda claro es por qué, si elegimos a López Obrador presidente de todos los mexicanos, es nada más el presidente de quienes están con él. Me refiero concretamente es también tu presidente. Es también tu presidente. Yo estoy seguro que recibes la pensión de adulto mayor sin ninguna discriminación. Nosotros servimos al pueblo por igual. No discriminamos a nadie. Pero no tiene sentido que nos sentemos a tratar de construir un acuerdo. Eso lo hemos hecho nosotros. Hemos buscado el acuerdo con todas las fracciones parlamentarias. Ayer lo dije en tribuna. Lo que hemos vertido es muy importante. Fíjese que ya se había realizado búsquedas a petición de familias que en la Ciudad de México habían sido en algún sentido señaladas como víctimas indirectas de la desaparición de familiares, y se hicieron búsquedas en esas zonas, en diferentes puntos. Se volvió a hacer la búsqueda a petición de la señora, y nosotros lo que hicimos fue, en particular en los puntos que había señalado como probables espacios donde había restos, y como recordará había difundido que se encontraban en ese punto además identificaciones que daba por su, digamos, lógica de suponer que tal vez esas mismas personas estaban fallecidas y sus restos se encontraban ahí. Y lo que hicimos fue de inmediato pues ubicar a las personas que estaban sus identificaciones, y hemos dado cuenta de ello. Ambas, tanto el niño, que es un menor de educación primaria, como de una mujer adulta, están localizadas, están identificadas, están ubicadas y no han sido víctima en ningún momento de desaparición. Doctor Lara, dice Ceci Flores, la madre buscadora, que ustedes están buscando, pero por encimita. Mire, la verdad es que nosotros hicimos un trabajo muy profundo, revisamos cerca de 5 hectáreas, trabajamos con más de 60 elementos de la Fiscalía y más de 200 elementos la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tuvimos georradares, utilizamos binomios caninos, trabajamos con también un rastreo a través para ver si había remoción de restos a través de drones. No creo que podamos decir que sea una búsqueda superficial. Toda vez que estuvimos ahí, generamos los cuadrantes en donde se había dicho que había un crematorio. Lo que confirmamos es que había un lugar donde había cenizas, sí, pero la mayor parte de ellos de desechos orgánicos, desechos sólidos, pero no de restos humanos. Así que confirmamos, uno, que no hay ningún horno crematorio. No fue una búsqueda por encima, fue una búsqueda exhaustiva, fue una búsqueda con elementos profesionales, con todos los búsquedas y protocolos, y con la participación pues de un número importante de personas, más de 260, que estuvimos ahí presentes en este proceso. ¿Toman ustedes todo esto finalmente, doctor Lara? ¿Toman ustedes esto entonces como políticamente hablando, como un ataque o como una presión o un lucro político de parte de los adversarios de la 4T? Lo hemos dicho más bien que hay quien ha aprovechado esto para utilizarlo políticamente. Nosotros no estamos en la calificación de si lo puedan utilizar o no, sino en que lastimen a las personas. Pueden tener todo el mundo sus opiniones políticas y lo respetamos, eso es evidentemente un derecho de cada uno de nosotros tener una opinión,
Pero respecto a este tipo de temas en donde se utilice la situación y el dolor de las personas para decir que esto es una irresponsabilidad del gobierno cuando hemos estado trabajando y actuando, nos parece que sí es un uso político. Y eso es lo que observamos puntualmente. Lamentamos enormemente lo que están diciendo, pero eso no nos va a detener. A mí no me trae ningún partido político. Yo hice mis gastos con los recursos de las donaciones que recibimos a través de la página. Pueden checar nuestras cuentas bancarias, cómo pagamos los boletos para venir, qué es lo que estamos gastando, lo estamos gastando con recursos propios, nadie nos mandó. No tengo por qué, ¿a quién dañar? ¿A quién dañaría el venir a buscar ese lugar? Yo vengo a apoyar a familias a través de llamadas anónimas que nos han dado. Personas han recurrido a solicitar nuestro apoyo, por lo cual estamos viniendo personas que por discapacidad no pueden buscar por avanzada edad, o madres que por miedo no salen a buscar. Pero yo voy a seguir luchando, Pepe. A mí no me va a detener un discurso político, porque ellos sí son políticos. Lo de nosotros no es politiquería, es necesidad de encontrar a nuestros desaparecidos, y vamos a seguir luchando por ellos y vamos a seguir adelante, y mañana seguimos la búsqueda. Y créeme que cuando encontremos un cuerpo, lo vamos a sacar y se lo vamos a llevar a los puertos de Palacio, para que vea que esto es realidad, no ficción. Dice las autoridades, ya te dije, Ulises Lara y el secretario de Seguridad Ciudadana, dicen que no han encontrado restos humanos. No hemos encontrado lo que encontramos, no los encontramos. Haz de cuenta que encontramos restos, los tapamos, cuando volvimos al lugar ya no estaban, excavamos por muchas horas, no pudimos llegar a encontrar nada más, ni a la profundidad que se nos refiere que pueden estar los cuerpos. Por lo cual recuerda que acabamos de tener una llamada contigo solicitando el apoyo de una retroexcavadora para que nos ayude en el lugar. Porque sí tenemos información de víctimas que ahí puede estar su familiar, que ahí hay 3 personas sepultadas clandestinamente en una sola fosa, y queremos llegar a la profundidad que se nos refiere que pueden estar. Pero sin retroexcavadora no lo podemos hacer. Es demasiado, tenemos 3 días excavando la misma fosa y tenemos la misma altura. Te acusan, Ceci Flores, finalmente te acusan de estar lucrando con el dolor de aquellas personas que están desesperadas por buscar a sus personas familiares cercanas desaparecidos. ¿Qué opinas al respecto, Ceci? Creo que no saben de la palabra lucrar, porque lucrar si les cobraran. Pero nosotros no cobramos las búsquedas, las hacemos con recursos a través de las donaciones de nuestra página. O que se presente una persona que diga que yo le cobré para venir a buscar. Y con eso me compro, estoy lucrando. Aquí es necesidad de buscar a los desaparecidos y poner el ejemplo cómo se deben de buscar para encontrarse. No por venir a lucrar, porque yo nunca le he cobrado un peso a nadie. Ni siquiera al gobierno, que estoy haciendo su trabajo. A ellos les debería de cobrar, porque estoy haciendo el trabajo que les corresponde, pero que ellos no hacen. ¿Tú crees que ellos solamente buscaron por encimita? Claro. ¿Y por qué tienen tanto? Mira, si dicen que son de animal, ¿por qué tienen 10 elementos de seguridad resguardando el lugar? Quisimos volver al lugar y los elementos no dejaron volver al lugar, pero tenemos videos que tomamos con drones y que vamos a mostrar en un momento en nuestras redes. Si son de animal, ¿por qué cuidan los restos de animal? ¿Qué quiere esconder el gobierno de la Ciudad de México? La realidad que vivimos sobre fosas clandestinas. Caminamos sobre panteones clandestinos. Ellos no lo quieren reconocer, pero en México hay miles de desaparecidos que no se fueron. Paul Auster es un escritor para la gente a la que le gusta leer. Yo creo que nunca hubiera podido ser mejor dicho. Es un escritor al que el público le tiene un cariño entrañable desde los años 90. Yo diría que es un escritor definitivo para mi generación. Es un escritor de una generación mayor que la mía, pero no es un escritor que a los que tenemos alrededor de 50 años nos interpeló de manera muy importante en los años 90. Y es un escritor que es un apasionado de la narrativa, es decir, sus novelas sobre todo y sus libros raros, porque tiene muchos libros difíciles de caracterizar, rebosan no solo referencias literarias, sino cinematográficas, televisivas. Es un contador de historias al que le gusta incluir otras historias en sus historias y jugar con la literatura. Paul Auster saltó a la fama pública, a la palestra, a finales de los años 80 con un libro que sigue estando entre sus más importantes, que es La invención de la soledad. Ese es uno de sus libros raros, es una novela-ensayo, digamos, novela-ensayo-memoria. Es un libro cuya primera mitad explora de manera muy importante su relación con su padre,
y la muerte de su padre. La muerte es un tema que lo obsesionaba y cuya segunda mitad ensaya sobre muchos temas que serán definitivos en su obra a lo largo de la historia. La coincidencia, la casualidad, el azar, el destino. Es decir, hay un poco esta idea de los seres humanos como juguetes de un destino, como juguetes del azar que se divierte jugando con nosotros, y hay, digamos, muchas referencias metaliterarias, muy verse desde afuera como escritor, como influido por la literatura, como capaz de influir sobre el mundo. También hay un territorio privilegiado del mundo de Paul Auster, que es Brooklyn. Hoy una amiga me decía que había leído, ya no se acordaba dónde, que Paul Auster era Brooklyn lo que Woody Allen a Manhattan y concretamente al Upper East Side. Hay un poco de eso, es decir, es el gran romantizador de Brooklyn, el mito contemporáneo de Brooklyn como este epicentro de la vida comunitaria hipster, digamos, se lo debemos un poco a Paul Auster. A mí me parece, José, que se trató de una tontería que dio lugar a que Maines le respondiera descalificándolos y pidiéndole que Xóchitl decline en su favor. Y también me parece que fue absurda esa invitación, porque está a la vista de todos que Movimiento Ciudadano tiene 3 propósitos. Primero, dividir el voto opositor. Segundo, lograr el mayor número de votos para recibir más financiamiento público. Y tercero, quedar bien acomodado con Morena y secuaces. Debemos decirlo fuerte y claro, José. En estas circunstancias, cada voto por Movimiento Ciudadano será un voto oficialista porque divide a la oposición. Los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD deben tener menos iniciativas y que Xóchitl y los miles de candidatos de Fuerza y Corazón por México convoquen a los simpatizantes de Movimiento Ciudadano para que no desperdicien sus votos y no terminen siendo de alguna manera involuntariamente aliados del obradorato. Es a lo que se llama el voto útil, que cuando sabes que tu candidato no puede ganar, votas por quien te parezca la mejor la mejor opción que sí puede ganar. Recordemos, José, que Fox ganó en 2000 por muchos perredistas que dieron su voto útil para él, y Calderón ganó en 2006 porque muchos priistas le dieron el voto útil. Los electores deben tener claras 2 cosas. Primero, saber quién quieren que gobierne, y 2, quién no quieren que gobierne. De esa manera, con su voto útil, pueden evitar que llegue a gobernar lo peor. José, debemos distinguir entre los dirigentes de Movimiento Ciudadano y los simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Los dirigentes tienen claro su juego. No ganarán la elección presidencial, pero tendrán más dinero y cobrarán bien su trabajo de esquiroles. Punto. Los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, que realmente quieren que no avance la devastación nacional provocada por este nefasto gobierno, deben votar por Xóchitl y por los candidatos del Frente Corazón por México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.